Bienvenidos a otro especial más de la López Cueva. Y hoy estoy feliz porque con todos estos tutoriales que me he visto en la vida, ¿sí? Uno que se vuelve fanático de la cocina porque uno vivió solo y uno sabía que tenía que en la soltería desprenderse de la pasta de atún o del arroz con huevo, ¿sí? Y empezar allá a explorar nuevas recetas, ¿no? Porque hay que impresionar a la niña, decirle, hey, no sabes, tengo que prepararte una paella especial que yo hago o algún tipo de camarones en reducción de salsa de ají o con hierbas, especias o lo que sea, y uno inclusive saber hacer unos buenos huevos fritos o saber hacer la arepa o saber moler. Entonces uno se va interesando porque lo habíamos hablado con Rausch, ¿sí? ¿Recuerdan el capítulo con Jorge Rausch? ¿Sí? Eso, con el buen gusto, el buen vivir, el buen comer. Entonces uno como que recuerda la comida de los abuelitos, las abuelitas, comer con el abuelo, comer con los tíos y todo eso. Y recordaba las sartenes que tenía mi familia y todo lo que tenía mi familia para hacer la comida y la sazón que tenía mi abuelita y cómo asaba la carne, cómo hacía todo. Y ese regresar a casa, que es lo fundamental en el guión de Ratatouille, la película de Walt Disney, Ratatouille, cuando el crítico logra recordar la comida que hacía mamá, y entonces uno trata de acercarse a eso, porque de eso se trata, regresar. Pues resulta que por todo el mundo me dediqué a buscar un tipo de sartén, por todo el mundo, porque dije, eso ya no se consigue en Colombia, eso ya no hay manera, eso ya las tradiciones, qué sé yo, tantas cosas. Este tipo de sartén, ¿dónde está? La sartén de hierro forjado, la sartén que tenía mi abuela, ¿sí? La manera como asaba la carne al aire libre y ese tipo de cosas. Y me fui por todo el mundo a buscar esa sartén. Yo dije, esto quién sabe cuánta plata va a costar, esto debe ser carísimo, porque quién sabe cómo va a meter eso en la maleta y todas esas cosas. Y resulta que las sartenes las hacen y siempre las han hecho en Medellín, Colombia. Sí. La memoria, ¿sí?, de la búsqueda del retorno a casa me regresó a mi casa y me dijo, aquí está en tu casa, en la tierra de mi papá, en Medellín, Colombia. Y esta fábrica de sartenes es la fábrica de sartenes más famosa del mundo. Quiero decir que los chefs de estrellas Michelin, ¿sí? O sea, por favor, o sea, esta gente ha sido relacionada por los mejores blogueros de cocina y culinaria del mundo. Es una empresa que empezó en 1939 y va en la tercera generación de familiares haciéndose cargo de Victoria Cookware para que todos regresemos a casa. La comida hecha al estilo de las sartenes paisas. Con ustedes, Manuel Mejía y Andrés Mejía. Sí, hijo, padre, Victoria Cookware. ¡Fuertes y aplausos! ¡Los mejores! ¡Ah! ¡Qué increíble! Uy, los estuve buscando. O sea, por favor. ¡Qué increíble! O sea, hablemos de eso. ¿Qué es una sartén como la de Victoria Cookware? A ver, ¿quién toma la palabra? ¿El padre o el hijo? A ver, ¿quién? Véalo. Eso. Si los tengo o se me frisearon. Yo me friseo, tú te friseas. Andrés, el padre, ¿sí o no? Mucho gusto, don Andrés. Andrés Mejía, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias, Andrés. Buenas. Hago una pequeña corrección. No es hierro forjado, Sí. es hierro fundido. Lo llaman porque ¡Eso! forjado es cuando se Ahí está. calienta al rojo una pieza y se utiliza algún lugar de estampado para forjarlo. Nosotros Eso. fundimos, transformamos el hierro, fundiéndolo más o menos a 1400 grados, se funden en moldes de arena y después hacemos un proceso de limpieza de superficie, de preparación de superficie y el acabado, que hay dos tipos de acabado, que es curado en aceite o porcelanizado.
Eso, espectacular. Sí, exacto, sí. Gracias por la corrección. Sí, gracias. O sea, ustedes me están enseñando porque yo aquí soy el estudiante, el estudiante. Sí, el estudiante de cocina tiene que conocer las herramientas. Sí, o sea, me declaro estudiante perpetuo. Hierro fundido, o sea, queremos, o sea, para fundir el hierro, o sea, tengo entendido, para fundir el hierro no es una cosa sencilla. Llegar a 1400 grados centígrados y hay que tener un alto horno. O sea, Victoria Cookware tiene su alto horno y todo ese tipo de tecnologías. Sí, el alto horno se utiliza más el nombre cuando se está fundiendo acero en grandes cantidades. Nosotros desde más o menos de los años 70 se fue desarrollando una tecnología que se llama hornos de inducción, así como las cocinas de inducción, los mismos principios. Entonces hay un horno que está recubierto en su parte exterior por unas bobinas, aislado por un refractario. Cuando se coloca un amperaje y hay un núcleo metálico, se crea un campo magnético, se aceleran los átomos, se chocan los átomos, genera el calor y, por ejemplo, nuestros hornos son hornos que funden 3 toneladas de hierro en 45 minutos a 1500 kilovatios de potencia. ¡Wow! ¡Oh! Uy, que se tenga Toreto, el de Fast and the Furious. Eso es mucho calor, o sea, no, 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 Sí, no. O sea, J Balvin dice que caliente estoy, tengo la victoria en mi corazón. O sea, eso es muy caliente. Eso es muy caliente. O sea, eso es aquí muy... estoy viendo que Andrés Padre tiene como ese sentimiento científico del fundamento de sostener todo es el fundamento tecnológico y científico del proceso, ¿sí o no? Eh, Claro, ahí, claro. Sí, mire, ahí yo estoy creo que viendo. es que lo importante es entender que hay distintas maneras de fabricar pues el hierro. Nosotros fabricamos hierro con moldes de arena. ¿Por qué la arena? Porque a diferencia, por ejemplo, de cuando alguien hace un caldero en aluminio, que el caldero en aluminio se funde a una temperatura inferior a 700 grados, se puede utilizar un molde metálico. Nosotros tenemos que utilizar una mezcla de arena de sílice con una arcilla que se llama bentonita que la une, se agrega agua y esa arena se vuelve moldeable y ahí es donde hacemos distintas geometrías. Simplemente estamos reproduciendo, como usted lo dijo claramente, hablando de su abuela, digamos, la herramienta más antigua para cocinar por el hombre ha sido el hierro, desde la época ancestral. En los años 40 aparece el aluminio y por su bajo costo, eh, pues empezaron a hacer con aluminio estampado, sartenes y demás, pero la diferencia en la repartición del calor, en la durabilidad, Sí. en la uniformidad, en la retención. Pero también hay algo que uno, no sé, usted me imagino que se acuerde, cuando uno veía las antiguas películas del oeste que todavía muestran a un John Wayne, siempre veía uno las carretas que iban en el oeste y siempre había como una campanita. No era campanita, eran colgaban las ollas se golpeaban a medida que el caballo iba avanzando y eran las ollas. ¿Por qué? Porque resistía el hierro, por ejemplo, lo que usted hablaba de cocinar a la brasa. Usted puede poner Sí, sobre la brasa o el fuego, la leña. Hay otros, un aluminio delgado, realmente lo puede perforar y se daña la sartén o lo que sea. En el hierro aguanta el uso y el abuso. Y además tiene un sabor que claro, le da, que es lo que la gente busca. claro. Además el hierro reparte el calor, entonces uno lo puede arrimar al fuego como uno quiera. Puede ir sobre carbón, puede ir sobre leña, puede estar al lado de la fogata, puede estar encima y va a repartir el calor uniformemente. Y es la cocina del rancho de la exploración del oro en Antioquia, el rancho de los campesinos, o sea, el rancho el rancho de las campañas libertadoras. O sea, todo se hacía en las ollas de hierro. O sea, es la sartén de la historia, es el sabor de nuestra cocina que nos ha acompañado siempre y es el origen de toda la culinaria de, por ejemplo, nosotros los colombianos, ¿no? Porque el típico paisa es la comida, tengo entendido, de los buscadores de oro, ¿no?
de poderse llevar claro, todo cocinadito y en una hoja de tamal y llevársela para dentro de la mina y comer durante todo el día. ¿Mm? claro. Y hoy Es, ese mismo hierro, por lo que le explicaba el horno de inducción, hay las cocinas que mejor cocinan y de mayor eficiencia energética, mire pues el contraste, son en las de hierro, porque la gente cree que en una cocina de inducción no se puede cocinar sino un acero inoxidable, no ferrítico, no. El hierro crea, cuando se coloca encima de la cocina de inducción y se le pone la energía, el poder, inmediatamente crea un campo magnético y es la mejor funcionamiento para cocina de inducción con hierro fundido. Entonces, claro, lo utilizaron en la época antigua, como usted lo relata, pero también hoy los chefs lo buscan. ¿Por qué lo buscan? El mismo señor Rausch con que usted habló, porque ¿sí? les deja cocinar uniforme, pues, de una manera uniforme y a fuego lento, medio, porque les retiene el calor y les deja hacer las cosas eh, sin tener unos puntos calientes. Eso le pasa al aluminio. El aluminio tiene una manera de responder muy rápido y puede que le esté cocinando como usted no quiere. El hierro es todo lo contrario. El hierro reparte el calor uniformemente. Sí, es increíble y de verdad descubrirlos ustedes, o sea, la empresa que yo estaba buscando, la herramienta que yo estaba buscando que me llevaba a mis ancestros, a toda la historia, estaba ahí en Medellín. ¿Cómo empezó esta empresa? Mire, la historia es bonita. Eh, Mi abuelo, que se llamaba Daniel Mejía Uribe, tuvo una fábrica de gaseosas. Él era un medio químico y creó una gaseosa parecida, una cola, y con K se llamaba Cocana. Pero en esa época, inclusive hay un libro muy famoso de un señor que se llama Roger Enrico, que se llama La Guerra de las Colas, le aplicaron a mi abuelo lo típico de la Guerra de las Colas. Esto es como por los años 30, le quebraron los envases y se quebró. Y mi abuelo tenía 10 hijos. Mi papá era como el cuarto y mi papá a los 16 años se retiró del colegio para ayudarle y empezó a buscar y le gustaba verle una fundición y un señor le empezó a enseñar y mi papá empezó fabricando algo bien simpático, que todavía tenemos uno, gracias a Dios, soldaditos de plomo, que los fundía, Wow. los pintaba y lo vendía a juguetes, y el otro era crucifijos de plomo. Y después, como Antioquia ha tenido esa historia de textileras, Coltejer, Fabricato, otras que cerraron, él empezó fundiendo a mano repuestos que se quebraban de unas hilanderías y demás. Los telares tenían muchos daños por fatiga de materiales y entonces en ese momento pues no conocíamos ni siquiera que era un courier, ni FedEx, ni DHL. Entonces él le entregaba la pieza mala y él con esa misma pieza la volvía como a reconstruir para utilizar como modelo y después entró a fabricar dos productos muy antiguos que se conocen y todavía se siguen usando. La máquina de moler, en los molinos de mano, máquinas de moler Victoria, y también las Sí, sartenes para venderla a un mercado que le gusta mucho cocinar con hierro, es el mercado de los Estados Unidos. Entonces, pues claro. ahí estamos. Así empieza la historia de la fábrica. Qué 81 años. increíble, porque 81 años, sí, y esa es, porque yo me acuerdo que era plan de fin de semana con mi abuela moler el maíz para hacer las, ¿sí? Esa, la receta original, y estaba ahí, el sello de Victoria, ¿sí? O sea, eso me lleva directamente a eso, y yo me acuerdo de hacer fuerza con todo mi cuerpo, y eso agarrado a la mesa grande, al mesón grande de cocina, agarrado con la prensa abajo, se atornillaba, y uno agarre, y también la moledora a mano de carnes para hacer los chorizos, el chorizo paisa, Claro. ¿sí? Porque todo tenía que hacerse en la casa, todo tenía que hacerse en la casa y todo tenía que colgarse, todo tenía que ponerse en las neveras, en las cosas y todo tenía que, y se compraba el maíz peto
el maíz peto para hacer la molienda. Ese era cosa, y estaba el sello ahí, Victoria, Victoria, wow, es como encontrar a la familia, mi familia. Eso hay mucha ¿Qué? historia. Mire, en la máquina moler tiene historias. No hay plato paisa que se respete si no es con carne molida en la máquina moler. Claro, Acuérdese que era carne en polvo, sí, claro, ¿cierto? Con un típico. sí, y además Eh, el hueso de y la pata, eso, pues, en todas las comidas, y hablemos de, no solamente de Antioquia, el viejo Caldas y en muchas partes. sí, y el molino de café, hacer el café, tostar el café, y uno en sartén de hierro, Claro, tostar el café en sartén de hierro para hacerse el café por las mañanas, y mantenerlo ahí a temperatura constante, el café, y irlo tostando, tostando, tostando hasta que crepitaba, y después pasarlo a la tostadora de café a mano, la tostadora de café en la finca, mezclarlo claro. con panelita para a las 4 de la mañana empezar el jornal. Hay algo que es muy bonito de la máquina de moler, para que después pasemos a las artenes, y es que pues es un producto que en todas partes lo utiliza. Con mi padre, que fue en el año 83, pues siempre preguntaba dónde se vende todo esto y por qué lo siguen comprando. Nosotros hoy exportamos a 36 países, pero en el año 74 literalmente se dio un milagro y fue nuestras ventas a África. Hoy exportamos mensualmente a Camerún, a Nigeria y a otros países como Sudáfrica, en África. Pero le quiero contar la historia que es muy bonita de la primera venta en África. Mi familia, esos Cuente. 10 hijos, 3 de ellos fueron jesuitas y de esos jesuitas uno dijo que quería ser misionero y llegó en el año 62 a África, en particular al Congo belga. Años después, a ellos los dejaban regresar cada 7 años y en uno de esos regresos mi papá, tratando de buscar mercado, le dice, llévate 2 molinos y búscame quien los venda. Pues el cura hizo la mitad del cuento, pero la otra mitad no. La mitad que hizo fue llevárselos, la mitad que no hizo fue venderlos. Pero mire ahí cómo surgió lo que yo llamo el milagro. Eh, Resulta que él se los llevó de regalo a unas monjitas que estaban como misioneras en Congo y que trabajaban en un hospital, monjitas de la Madre Laura de Jericó. Y se Sí. lo regaló. Mi papá ilusionado de que iba a buscar negocio y el otro regalándolo. Pero mire dónde está, que a veces el bien prevalece. Hay en África, los nigerianos se dividen en 3 etnias. Y hay una etnia que se llama los Ibo. Y los Ibo, hágase de cuenta que es como un santuariano, un marinillo. Literalmente Sí, sudan comercio, ellos tienen que buscar el negocio. Y uno de estos tipos sí. estaba por allá, se enfermó, le dio malaria, lo ingresaron a un hospital y porque malaria, hágase de cuenta que le pegue a uno un dengue acá. Y Claro. pues ahí uno dice, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues resulta que las monjitas regalaban unas arepas que hacían y el tipo vio el molino y en 1974 nos escribió en una carta que mandó por correo aéreo y simplemente mandó una foto y decía, yo quiero esto, y esto era el molino. Wow. Y así al final fue que ese señor se convirtió en el primer cliente en África, gracias a un cura que le regaló a unas monjas que hicieron una arepa, a un señor que se enfermó, y así hicimos, desde ahí venimos exportando a África por ese incidente. Wow, molinos, ¿no? Y así llegan 32 países. O sea, 32 países. Y los 36, 36 países. 36. Y los chefs más famosos y los blogueros más famosos, porque yo descubrí Victoria Cookware, una empresa colombiana de 81 años, la descubrí siguiendo a un bloguero de culinaria, un científico de la cocina, periodista Adam Ragusia de Indiana, que los entrevistó a ustedes. Y él estaba diciendo, hablando de la importancia de la sartén de hierro fundido, de las sartenes de hierro fundido para cocinar y cómo tenía los pros, cómo tenía sus cosas, cómo era cocinar con la cosa. Y yo, cuando yo descubro que los entrevista a ustedes y dice From Medellín, Colombia, y cuando uno es colombiano,
nombre de la patria, uno, uno dice, es como gol de la selección, o sea, gol. O sea, estamos hablando de que ustedes están compitiendo con el mercado de sartenes italianas, con el mercado de sartenes que hay en España, con el mercado de sartenes que hay en España, y están destacándose como los mejores en lugares y ante chefs exigentísimos, ¿sí? En restaurantes franceses, en restaurantes griegos, en restaurantes por todos los Estados Unidos, en Canadá, en el mismo México, porque hay una línea también dedicada donde ustedes dicen make tortillas. ¿Ah? O sea, el hierro fundido para hacer tortillas. ¿Cómo llegaron a eso? Mire, yo creo que parte de esta historia, pues nosotros empezamos a exportar hierro fundido, las sartenes, desde el año 74, pero realmente el que ha hecho, hemos venido haciendo es con el trabajo de Manuel, porque primero parte, hoy él está comercializando, pero él fue el que diseñó con otro compañero la línea que ha sido reconocida, porque es que, pues obviamente las sartenes más famosas han sido francesas, pero nosotros logramos analizar todo lo que era y tratar de superarlo y imponernos ese reto. Y en sitios de web muy famosos como Epicurio, recientemente el Wall Street Journal lo reconoció porque los chefs nos han recomendado, los Sí. verdaderos chefs. Y Manuel es el que le dio la luz a esos diseños y hoy está haciendo el trabajo, pues que es el trabajo de redes, el de promocionar, el de educar, el de promover con los chefs en esta pandemia. Me parece que él es el que tiene que contar qué fue lo que hizo distinto que ha sido reconocido con sus diseños. Adelante. Eso, por favor. Recibamos con un fuerte aplauso al Pues mira, genio. en realidad eh, llega mi papá y me llama, mire, yo tengo este proyecto, queremos ampliar toda la línea de utensilios de cocina. Y yo, listo, hagámosle. Bueno, ¿con qué vamos a empezar? Pues sartenes, ¿cierto? Es el elemento, el utensilio por excelencia de una cocina. Entonces dijimos, bueno, pues imagínate uno recién graduado de primer proyecto, ¿cierto? Entonces arrancamos, que ¿cómo haces un sartén mejor? Entonces empezás por comprar los referentes, empezás por comprar Le Creuset, Lodge, y empezás a utilizarlos y a cocinar con ellos y empezás a identificar deficiencias que tienen. Claro. Entonces, junto con un amigo, porque el trabajo era mucho, eran muchas líneas, nos contrataron a ambos. Desde la universidad fuimos muy amigos y entre los dos fuimos compartiendo como insumos que nos dábamos cuenta. Oíste, mira, ¿qué opinas de esto? Y obviamente los de ventas en ese momento atrás acosando. ¿Cuándo lo sacamos? ¿Cuándo lo sacamos? Entonces, no, pues, no va a contestar nada. Apaguemos el teléfono, nos fuimos para un taller, 6 meses y a darle. Las primeras iteraciones, sacamos los primeros prototipos 3D, obviamente, pero llegamos a un resultado muy bueno, y de cosas que yo pienso que antes el consumidor o los diseñadores lo daban por sentado, ¿cierto? Y un año después entramos a Macy's y empiezan a salir los artículos y bueno, el resto se fue creciendo. ¡Gol! ¡Pero Y esto, gol! ¡Qué increíble! ¡Wow! O sea, y empiezan esos pedidos hacia marchar, porque es que toda la línea de productos está incluso en hierro fundido, la base para cocinar pizza, ¿sí? Que eso distribuye el calor uniformemente y deja la pizza espectacular como una napolitana, como debe ser. O sea, es espectacular. Entonces, Es increíble la línea. entonces Sí, lo chévere del hierro es que puedes hacer geometría. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya tenemos una línea base, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Entonces es lo que estamos haciendo ahora, creando productos distintos, diferenciados e innovando. claro. Y y vi hay otra también cosa que es adicional, Andrés, y es la pasión de la gente. Nosotros hemos tenido, pues tenemos más o menos 350 trabajadores, pero el núcleo más antiguo es gente que tiene una pasión, los ingenieros, todos nuestros compañeros de trabajo,
Y esa pasión se llama victoria. Nosotros no hacemos una sartén, nosotros hacemos algo donde la mayoría cocinamos, hemos comprado, nos enorgullecemos cada vez que sacamos una receta y nos sale bien, porque es que pues ahora esto fue la mayor sorpresa cuando el 20 de marzo, que fue donde empezó la cuarentena en Antioquia, porque era previo al puente que iniciaba el 25, pues todos entramos en un mundo de la incertidumbre, de qué va a pasar, de qué vamos a vender, y lo que nadie esperaba era que el 2 de abril íbamos a empezar a recibir un montón de solicitudes por algo muy simple, pero que nadie vio el 20 de marzo, y es la gente está cocinando en casa, la gente quiere regresar a lo básico, quiere cocinar saludable, quiere ensayar esta receta, este elemento, lo que usted está haciendo. Entonces, pues, Claro. pero no solamente eso, en los 36 países donde vendemos, mire, Rusia, Australia, Suráfrica, Congo, Camerún, Corea, y pues no están buscando una sartén, están buscando un Victoria. Claro, porque Ahí hay un tema, Andrés, sí, muy importante con mi papá y es que yo creo que lo que le pasó a mucha gente es, bueno, ¿qué tenés para hacer en la casa en cuarentena? Pues ver Netflix y cocinar, pero no vas a cocinar lo mismo que todos los días. Compras mejores ingredientes y no vas a poner esos ingredientes en un perol cualquiera. claro. Buscas algo mejor, algo que te entregue mejores resultados, más saludable, más sostenible y eso es lo que ofrece Victoria. Sí, y es que uno cuando empezó todo esto y la gente regresó a la cocina, se dio cuenta que no tenía con qué cocinar. O sea, que lo que tenía con qué cocinar era lo que usaba una vez al mes. Entonces, pero uno como hombre, Exacto. que tiene que, porque si algo se reinventó en esta cuarentena es la idea de ser sexy, uno como hombre sabe que tiene que saber poner los garbanzos en agua desde el día anterior para hacer garbanzo en callo al día siguiente. Entonces, uno, un hombre que sabe cocinar, pues mantiene feliz el hogar, porque la señora está en teletrabajo todo el día, entonces uno tiene que llegar y entonces uno se da cuenta, no, esto no me está cocinando la carne como me la hacía mi mamá, esto no me está cocinando las arepas como me las hacía mi abuela, entonces hay que regresar a casa. Eso fue el reto de la pandemia, regresar a casa y ustedes son, mejor dicho, la vía, Victoria, qué increíble. O sea, es Y hay espectacular. O algo que sea, tiene el hierro, Andrés, que es muy importante, que no es solamente para cocinar, también para servir, porque tú no quieres que lo que te quedó bien se te enfríe. Y el hierro entre sus claro. características está esa retención y te guarda caliente esa comida, pues más o menos lo que se demora uno en comer despacio, 15 a 20 Sí. minutos, 20 se minutos. conserva. Wow, sí, uno la puede llevar a la mesa, además, poder salir con la sartén al balcón, poder estar cocinando, por ejemplo, sobre un asador, ¿sí? O sea, hacer como especie, como combinar la barbacoa o el asado, las diferentes carnes, mantener los aceites. Y además que algo que tiene el cocinar con hierro es que uno empieza a tener un afecto con la herramienta, a tener cuidado. ¿Sí? O sea, porque hay que tener cuidado con la Claro. herramienta y hay como una especie como de relación de cariño con la herramienta, porque hay todo un proceso para tener y ser como una relación de tener esa dignidad Es- con la herramienta que uno Eso es está usando, ¿no? Hay todo un mantenimiento detrás de esto, de lo que habla Adam es Ragusa. muy importante, sí, es muy importante lo que acabas de tocar porque es que es un utensilio que con el uso y el cuidado apropiado dura para toda la vida. Entonces se vuelve, por ejemplo, en Estados Unidos hay una Yes. tradición cuando las personas cumplen 18 años, heredan el sartén de sus padres, que a la vez fue heredado de sus abuelos, para llevárselo a sus hogares. Porque es que es un sartén que lo puedes restaurar, si se te oxida, le puedes mejorar el desempeño con el uso y el cuidado apropiado, o sea, depende de ti, cómo lo tratas, pero es algo que siempre lo vas a poder restaurar, entonces se vuelve como un miembro de familia. En, no, es que yo creo que es importante señalarles a tus oyentes que hay dos tipos de acabados. El curado es el que hemos venido hablando. ¿Qué es curar? Porque es muy importante aclarar y con respecto a eso era el programa que tuviste de Adam. Y es fundamentalmente cuando el aceite supera los 300 grados,
el aceite, cualquier aceite, pero en particular vegetal, nosotros utilizamos aceite de linaza, ocurre lo que se llama la polimerización. Y esa polimerización es un cambio molecular Ah, que se vuelve, es una pequeña capa, porque no es una capa gruesa, que hace que sea un antiadherente natural. Y frente a los antiadherentes, desde que salió el teflón hace muchos años y que se ha modificado, inclusive hay una película muy preocupante en Netflix de los orígenes del antiadherente, pues muchos de los antiadherentes encontraron después los primeros que tenían elementos cancerígenos, no así el curado. Obviamente eso lo han corregido, no voy a atacar ahora a nadie de antiadherentes, pero no es natural. En cambio, el aceite natural es lo que le gusta a los cocineros. ¿Por qué? Porque va desarrollando una antiadherencia natural. La otra presentación, que es la que utilizan los franceses, es lo que se llama porcelanizado o esmaltado, que las señoras lo llamaban peltre, cuando era sobre una olla en acero, y es que un vidrio se derrite más o menos a 780, 800 grados, pero lo otro que dicen es que el sabor que da el hierro es un sabor único. sí, esa es otra cuestión, ¿no? Los elementos que hay en relación con la naturaleza, porque la gente dice, voy a comprar una carne orgánica o unos vegetales orgánicos, pero la olla no es orgánica. O sea, la sartén no es Total. orgánica. Entonces, y la No, magia que tiene eso es un... es los aceites, el sabor, la relación con el entorno, la relación con, por ejemplo, en lo que se cocina en París crece al lado de París, entonces es todo como una comunidad alrededor de lo que uno está comiendo, ¿no? Que es como nuestras casas eran, o sea, todo lo que consumimos en nuestras ciudades viene de alrededor de nuestras ciudades y es ese sabor que entra por la olla y que y la misma olla respeta. ¿Mm? Es una delicia. Es que lo que pasa, siempre que cocinas en cualquier utensilio metálico hay migración de Sí, metal. Con el hierro particularmente, el hierro es un metal que tu cuerpo necesita y asimila, así es, no a diferencia de otros metales. exacto. Y fuera de eso, enriquece y potencia el sabor de los Claro, es alimentos. la famosa de espinaca. Inclusive, Sí. Da, exacto, da la espinaca. Y no, y hay una cuestión, o sea, hay todo un cuidado, hay todas unas sartenes, hay todo la forma de la sartén, que es algo que se puede lograr, porque muchas veces tú tienes una sartén que el mango no te agarra, te baila el mango, o no hay cómo servir. En cambio, acá tienes todo lo que tú decías, la geometría que favorece el uso de esa sartén en las diferentes actividades de inclusive un restaurante de alta cocina, de un restaurante donde hay que llevar de la estufa, hay que llevar al horno, ¿sí? O sea, y hay o de la leña así hay que llevar a la estufa, o de la leña hay que llevar a un horno, o hay que pasar a diferentes lugares, o cuando las cosas están en un restaurante de alto nivel, que tienen que llegar a la misma temperatura, al mismo tiempo con otras recetas que se están atrasando, que era lo que hablábamos con Jorge Rauch, ¿m? Que todo en la cocina tiene que suceder al mismo tiempo, ¿sí? Es claro. espectacular, o sea, Es que una cocina es una cadena productiva, hacete de cuenta una cadena de producción. ¿Qué pasa si un alimento se te enfría? Se le enfría a un cliente y se queja por eso. Se devuelve para la cocina, se queja y ¿qué hace? Eso te daña tu cadena sí, claro, productiva. Si todos los platos salen calientes, pues el eso. problema se acabó y Exacto. permanecen Y calientes. una cosa que yo siempre admiré de mi abuela era la manera en que ella podía hacer un asado indoor. O sea, un asado dentro de casa. O sea, ella hacía los chorizos que parecía como si fueran asados en el patio, en una barbacoa, en un asador. Y era el asador de ese convexo con unas aberturas y que quedaba así. Y toda la grasa de la carne caía al lado, ¿sí? Al lado se recogía la grasa y la carne quedaba, vea, dígame cómo hay que hacer, don Andrés, para que ese asador, porque he buscado ese asador, Pues, he buscado ese asador. Yo sé que Andrés sabe de qué estoy hablando. Tal vez Manuel no.
No, sí, claro, Pero ese producto lo sacó mi padre en los años 70, basado en un diseño japonés que él mejoró. Fue muy, muy, muy popular, se llamó el asador chef, y era hacer precisamente era un barbecue dentro de casa. Eh, y wow. ahí se muestran las propiedades. La carne quedaba como en un asado al carbón, el sabor era espectacular. Pero es que no solamente ese Uy, tipo de producto. Primero, para que le quede bien la carne, él tiene que sellar la carne y la sella en cualquiera de nuestras planchas. Explíquele, Manuel, cómo es el proceso para que aún haciéndolo al carbón, es ideal primero sellarla en una plancha y cuente con que vamos a buscarle a ver un asador chef y yo se lo mando. Listo. Mira, la técnica básicamente es cuando selles la carne, tienes que sellarla a la máxima temperatura posible para que el exterior, toda esa corteza externa, se te caramelice. Una vez sellada, ya la puedes hacer a fuego lento, pero es súper importante lograr esa corteza absolutamente poco tiempo y a máxima temperatura. uy, no, Y pues, la idea es que le selle para que esos jugos no le salgan, sino que queden adentro se selle precisamente que es lo que se pretende. uy, Y eso era lo que hacía el asador chef. wow, claro. Sí, yo me acuerdo, mi abuela cortando la carne, entonces, y poniendo la carne allí sobre esa, y caía todo alrededor así, y salía ese humo, y la casa entera olía a almuerzo. Qué delicia. Y de pronto mi abuela le ponía encima unas rodajas de tomate y de cebolla, iba cayendo todo. Uf, eso. Qué buena cocinera con las abuelas. Nada como las abuelitas, ¿no? Uy, no, no, y sabe, Total, total. sabe, no, no, tenemos que hablar, tenemos que hablar. O sea, yo me ofrezco para lo que sea. Quiero ser miembro del club de fans. Quiero, quiero ser embajador. O sea, o sea, esto es, Cuente con ello. o sea, quiero ser embajador. Eso, y hay que hacer, y quiero, o sea, el moledor para hacer las salchichas y los chorizos. Uy, ese moledor de carne de Victoria es la cosa más espectacular. O sea, porque es que, inclusive, también el moledor se usaba en Antioquia para hacer para agarrar el colágeno y hacer la melcocha de pata, ¿no? O sea, comprimir bien el hueso, Así es, la así melcocha de es. pata para el colágeno de la Sí. pata para hacer la melcocha de pata. Qué delicia. Uf, con panelita. Es que hay dos tipos de molinos. El molino de granos tiene dos discos y así como en una de los antiguos molinos que uno ve en España, que son pues para moler el trigo, ese es es decir, tiene unos discos, tiene unas ranuras y por ahí va saliendo el grano. Pero el molino de carne tiene un disco y una cuchilla. Y ahí, o se pueden graduar, hay varios tipos de cuchillas y se utilizan para precisamente el chorizo. Nosotros tenemos unos huecos más grandes para que corte trozos más grandes y cuando se coma, pues la gente le gusta no un chorizo que se sienta como que está en tronquitos adentro cuando se está comiendo el chorizo. Uh, Y lo que usted dice, el colágeno y demás. Entonces, es muy usado, inclusive todavía en Europa, porque los alemanes y los holandeses y demás, para ellos preparar sus propios tipos, no solamente el chorizo, sino sus salchichas con distintas versiones, es absolutamente pues una tradición cultural de ellos que es crítica. Uy, qué bueno. Y no, y poner ese chorizo así sobre el asador. Uf, sobre el asador mm, y poner la carnecita. Uy, ¿no? Y de pronto, no sé, un queso provolone en una sartén, así, y poneré. No, 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 no. Tenemos mucho que hacer de aquí al futuro. O sea, de verdad, vamos a hacer muchos planes hacia el estilo, porque o sea, de verdad es como redescubrir el que somos parientes. Todo nace desde Medellín, Colombia, por un adolescente de 16 años que empieza a hacer muñequitos, soldados de plomo y crucifijos, ¿sí? Y empieza a explorar el mundo de la fundición. Después de que vio a su padre
crecer con el mundo de las colas y en todas esas guerras y de colas y todas esas cosas de quién alguien toma la batuta y sigue con la industria. O sea, esa industria que llevan los paisas en la sangre, de hacer empresa, de hacer industria, de echar para adelante, de hacer emprendimiento y que se pasa de generación en generación en generación, de que un paisa siempre asume responsabilidad por muchos compatriotas. Eso es. 350 familias. Muchas gracias. Eh, Le queda faltando un producto que veo que no conoce ¿Cuál? y también ha sido uno de los productos bandera que tenemos. Nosotros en Estados Unidos lo llamamos la tortilladora, pero en Colombia lo llamamos la pataconera. No sé si la conoce. La Y es pataconera, sí. una prensa manual, claro, para formar, llámese el patacón con el del plátano verde, o hacer empanadas, o hacer arepas, o hacer tortillas. Y la oblea se puede hacer ahí. Y le cuento, es el producto. La oblea. Claro, la oblea yo no sé, pues porque la oblea es muy delgada, pero también la puede prensar. Obviamente la tiene que pues, hornear en otro lugar. Claro. Correcto. Uy, qué rico la tortilladora. Pero le cuento que ese producto es nuestro producto estrella. Nosotros vendemos en Amazon en Estados Unidos, y encontrar un producto con 8,000 reviews, con un promedio de 4.6 sobre 5, es un orgullo que tenemos, y nos han tratado de copiar chinos, pakistaníes, hindúes, y seguimos teniendo el producto líder en lo que es. Y la gente con la tortilladora o el mismo patacón se ha vuelto universal, porque acuerde que en otras partes lo llaman tostón. Wow. Ahí fue lo del Wall Street Journal. La tarea de evaluar varias tortilladoras en el mercado y seleccionaron la nuestra como la mejor. ¡Uy! La tortilla, la mejor tortilla del mundo. Más de 8,000 reviews, 4.6 de promedio, 4.7 estrellas en promedio. Eso en Amazon es un Amazon Prime. O sea, la gente ve Amazon Prime y cocina. Y cocina con lo que vio en Amazon Prime después recomendado. Imagínense. ¡Wow! Claro. O sea, la tortilla, o sea, me imagino entonces que en México estamos llegando, ¿sí o no? Porque está, sí, claro, claro, Amazon, claro. Y Amazon México, y entonces Amazon, uno ya puede comprar la tienda Amazon, entonces en Colombia, la tienda Amazon de Colombia, ¿no? Esto está maravilloso, o sea, esto está increíble, o sea, qué genial, o sea, de verdad, es alta cocina al alcance de los sueños de casa, de los sueños de llegar a casa. Es alta cocina, o sea, se puede cocinar. Y no hay mayor placer que una sartén de hierro, ¿sí? Bien curada, y uno romper unos huevos fritos por la mañana y que esos huevos queden perfectos. Y después la tocinetica, ¿sí? Las rodajas de tomate, todo perfecto, y uno lo va a servir al plato y perfectico. O que uno haga un omelette así y le haga la vueltica, tan. Y también hay un producto que yo vi en Victoria Cookware que es las wok, ¿sí? Las pailas wok, que están espectaculares. Esa es toda una ciencia. O sea, la concavidad, la maestría, eso está, por hecho, de enmarcar. Hable, Manuel, usted que usted lo diseñó, y cuéntele de la olla y la gente que está haciendo pan en la olla, cuéntele la historia. No. Sí, es que como vendemos alrededor del mundo, siempre tratamos de tener un producto insignia de cada cultura culinaria. Entonces, por ejemplo, listo, metámonos acá asiático, que queremos explorar. Después, listo, metámonos en algo europeo. Y ahí ocurrió un tema muy bacano, que fueron los hornos holandeses en hierro fundido. Funcionan casi como una olla a presión por el peso de la tapa, pero tienen una característica muy chévere, y es que tiene una especie de estalactitas en la tapa. Esas estalactitas generan condensación, entonces eso hace que haya una recirculación de vapor y humecte los alimentos y queden cada vez más jugosos y más húmedos. Es como cocinar, Entonces, como cocinar al vapor y a presión a la vez en las recetas holandesas. O sea, eso es como
A fuego lento. Exactamente, Exacto. Es como el exactamente. antiguo horno, el antiguo horno. Es que, Uf, espectacular. Así es. exactamente. Entonces vamos mirando culturas culinarias y de ahí nos vamos nutriendo de ideas. Y por eso es que, por ejemplo, por un producto determinado, por el wok, se fijan en nosotros desde Asia, desde Europa por los hornos holandeses, desde Estados Unidos por los sartenes y sí, así vamos tomando ideas y así vamos entrando a los diferentes mercados. Espectacular. Y el pan en sartén, el pan de olla, El pan, pan y precisamente en esta pandemia han surgido los hornos holandeses mucho para la panadería, porque la gente los está haciendo, como hay una distribución tan sí, uniforme, entonces el pan crece que es- homogéneamente, sí, y con una textura muy sí, distinta. que ese es el, Y la gente Correcto. está utilizando las recetas para crear su masa madre y pues vuelvo a insistir, se vuelve un reto, una construcción de una receta que no es simplemente comprar una receta y no hacerla, ver crecer la masa madre y ver cómo en el horno sale un pan absolutamente crocante y fresco. sí, que esas ollas y esos panes aparecen en el arte holandés, todo lo que ha sido los bodegones, aparecen esos panes, aparecen esas ollas, uno los ve y ese es el pan que se puede hacer en el campo, se puede hacer en los paseos. Y además, una de las cosas que tiene las sartenes y todos los productos del hierro es que son los productos de los exploradores, de los que hacen camping, de los que hacen picnics, de los que van a explorar regiones en el mundo, Correcto. porque eso resiste todo. O sea, eso resiste todo. Y cuando una persona está en el outdoors, acampando, lo que sea, puede hacer la receta que se le dé la regalada gana. O sea, los buscadores de oro, los grandes exploradores, toda la historia de la humanidad está en esas ollas, desde la China, creo que hace ya miles de años. Desde desde la de Claro, hierro, cuando el de bronce pasaron a las primeras aleaciones de hierro, pues ahí aparecieron los primeros utensilios de cocina en hierro qué fundido. espectacular. Y ustedes son los guardianes de ese producto de calidad muy paisa, muy colombiano, y estaban aquí al lado de mi casa. O sea, no lo puedo creer, ustedes no saben lo que los estaba buscando, vea. Lagrimita de emoción. Lagri- Lagrimita de emoción. En nuestro producto, digamos, culturalmente ya es usado y aceptado sobre todo en las culturas nórdicas y del hemisferio norte. Entonces, por esa razón no era tan popular en Latinoamérica. Ahora estamos haciendo un trabajo con chefs, con influenciadores, de presentárselo al consumidor, educar al consumidor y Eso. Hay que hacerlo, que la gente conozca que este es el mejor producto del mundo y es colombiano, o sea, es algo producto del amor de familia, del regresar a casa, de saber que a uno le está esperando el mejor almuerzo, lo está esperando la mejor comida, de saber que podemos resistir desde nuestras casas, consintiendo nuestras herramientas, consintiendo nuestros utensilios, consintiéndonos entre nosotros y darnos ese cariño, esa afinidad, ese común acuerdo de las cosas con buena calidad, asumir responsabilidad por todos los que están alrededor nuestros y entregar esa comunicación en buena onda, entregar comunicación en buena onda, porque lo que tiene la buena cocina, lo que tiene de buena es que reúne a la gente alrededor. ¿Mm? Ese es el poder de una buena sartén. claro. Claro, El chisme de la cocina, claro. lo que pasó, mija, el que mire lo que pasó, lo que estamos haciendo, todas acá, y las cosas se van cocinando. Y vamos cocinando el futuro, ahí, así, de manera homogénea, de manera, Absolutamente. el calorcito de hogar, todos reunidos alrededor del fuego, ¿sí? Cocinando para todos, Y para echar para adelante. yo creo que en esa tendencia que pasó después de la pandemia y es como es todo el mundo a redescubrir la cocina, lo que terminó haciendo fue lo que tú dices, integrando mucho más a las familias, volver a compartir, no estar tan conectados, sino volver más Sí. a lo básico, a, a lo simple de la vida y a Sí, lo no, rico de la pues vida. quiero decirles, o sea, Andrés y Manuel, en nombre de todo el programa, de todo el equipo y toda la gente que nos ve y toda la gente que le gusta la buena cocina y el echar pa'lante en la vida,
gracias. Gracias por lo que están haciendo Gracias. y que se vayan expandiendo muchísimo, que haya mucho florecimiento y prosperidad en sus vidas. Gracias y gracias por impresionarnos a todos con semejante obras de arte. Lo que están haciendo es arte. El arte parte de la ciencia, de la observación y el arte llega como una gran comunicación a las personas, ¿sí? Para que todos recordemos ese camino a casa, ¿sí? El regreso a casa, ¿sí? Muchas gracias, de verdad, Andrés, Manuel, les quedo muy agradecido. A vos, Andrés. A usted, Andrés, por reconocer el trabajo de una empresa que ha trabajado 81 años honestamente, con pasión, no solamente los dueños, sino todo el equipo de trabajo. Hay gente que ha trabajado con nosotros 40 años y no se quiere ir. ¿Por qué? Porque esto ha sido un trabajo en familia, Sí. un gran grupo humano trabajando junto. Y nos sentimos muy orgullosos de representar a Colombia en 36 países, ya próximamente 37, porque acabamos de venderle a una de las cadenas más importantes de Alemania, que se llama Manufactum, y es con mucho orgullo. Y aquí tienen pues quien sigue con la posta, se le está pasando a Manuel, y él está viendo el resultado de que los hijos que él creó, cómo están llegando a 36 países. Muchas gracias. Sí. Cuando quiera y haya alguna oportunidad, un video en la fábrica para mostrar cómo se hace. Claro. Y bienvenido y le agradecemos mucho que nos haya contactado. Claro que sí, vamos a hacer un vínculo de todos los videos de Victoria Cookware en esta publicación y que haya millones de seguidores y que toda Colombia se sienta orgullosa de este producto de la madre patria hecho por estos dos compatriotas y por 350 familias de compatriotas que son lo máximo, haciendo patria, echando pa'lante. Les agradezco siempre en el corazón y los visitaré porque a partir de este momento son familia. Familia, eso, préndeme mi fuego, 1400 grados centígrados de puro amor. Eso, se te tiene el fuego y como diría Bomba Estéreo, manténlo prendido fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido fuego. Muchas gracias, Victoria Cookware, a la familia Mejía, gracias. Y esto fue el fuego. El fuego. Sí, las herramientas de nuestra cocina donde nos reunimos en familia alrededor del fuego. Sí, para crear el mañana. Así nos hemos reunido desde que comenzó el primer paso para darnos humanidad y civilización. Y sigue con Victoria Cookware. Esto fue La López Cueva. Muchas gracias. Olivia, ¿sí o no? Cocinamos, ¿qué hacemos? Hacemos masa de pizza, hacemos de todo, estamos haciendo un horno outdoors, porque yo soy hijo de Sebastián de Jesús López Agudelo, ¿sí? Y mi mamá trabajó en Medellín en Coltejer y en Fabricato. Mi Olivia tiene 2 años. Olivia tiene 2 años.